todavía, por eso estoy esperando un poco. A ver. Claro. Bueno, me dicen si se ve bien la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer, que era lo que es concepto de enfermedad. En realidad vamos a ver algunos puntos que quedaron por ahí, digamos que no completamos. Y si alcanza el tiempo, vamos a seguir con la otra parte de esta unidad que es sintomatología. Entonces, ustedes me dicen si ya puedo comenzar. No sé si hay alguno para ingresar ahí. Bueno, dale acá. Miramos mientras tanto. Buenos días, ingeniera. ¿Hay Buen día. posibilidad de que se graben las clases? Y la verdad que no sé si podría poner para grabar. A ver dónde tengo que ir. Un momentito. A ver. Por lo general no suelo grabar las teorías, ¿no? Sí les envío el Power a algunos, pero grabar no, generalmente no sé, pero podríamos intentar. ¿Mm? Está bueno, profe, más para el final nos ayuda mucho el poder volver a ver la clase, digamos, nos da una mano gigante para lo que es el final. Uh-huh. Bueno. A ver, ¿dónde tengo que ir acá? Cada vez que tengo que tocar esto me hace todo... Profe, al lado de compartir pantalla, abajo están los iconos y ahí dice. Ah, Ahí está. está. Perfecto. Bien. Bueno. Voy a... Entre que tengo que mirar la pantalla acá, porque están ingresando. Después de... No es sencillo usar el Zoom, ¿no? Si bien ya estamos como acostumbrados, porque desde el año pasado estamos con este sistema, pero siempre hay algo que nos falta aprender. Bueno, si les parece, puedo comenzar. ¿Mm? Sí, profe, adelante. Ustedes me hacen, yo por ahí hablo rápido, o interrumpen las veces que sea necesario. ¿Mm? Entonces, ayer comenzamos con lo que era el concepto de enfermedad y partimos de que la enfermedad es una alteración morfofisiológica de la planta producida por agentes patógenos, parasitarios y no parasitarios, ¿no? Aquí en la diapositiva están presentes dos definiciones que en realidad son definiciones cortitas y por ahí ustedes pueden memorizar. La enfermedad es un proceso de funcionamiento anormal. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que estamos viendo hasta el momento estamos refiriéndonos a la fisiología anormal que presenta una planta enferma. Entonces, en estas imágenes, espero que vamos a dar a admitir, ¿qué estamos viendo? Distintos ejemplos de enfermedades, en frutas de tomate, en la cual ustedes van a ver allí distintas
tamaños de fruta con distinto estado de maduración y que presentan manchas. Es algo que está afectando aquí externamente y yo lo puedo diferenciar. En la otra diapositiva que vemos los frutos de pepino, también con distintos tamaños, con anormalidades, frutos deformados, que me están indicando que hay algo anormal. Y en la otra diapositiva están unos pétalos de unas flores, también, las flores también en sus pétalos o los sépalos, también pueden presentar distintos tipos de anormalidades. Principalmente lo que se observan en flores son cambios de color y cambios en el tamaño y en la forma también que pueden tener los pétalos, a veces están deformados. En la parte de abajo tenemos una planta marchita. Ustedes ayer ya vimos varias diapositivas en las cuales veíamos esta normalidad. Y en la otra foto, un fruto de limón que está cubierto por un moho. Entonces, todo esto que nosotros estamos observando acá es lo que vemos a simple vista y es lo que nos indica la planta o el órgano enfermo y es lo que se llama síntomas. Entonces, de ahora ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar esa palabra. ¿Qué observamos en las plantas enfermas? Diferentes tipos de síntomas. El síntoma es la manifestación de la planta o el órgano enfermo. ¿Sí? Y cada planta, cada órgano manifiesta diferente sintomatología, ¿de acuerdo? Y va a depender también de la causa, es decir, del agente causal, y va a depender también de las características que tiene esa planta u órgano que está afectado en ese momento. En esta otra diapositiva dice, las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas. Es decir, esto es lo que sería la definición de planta sana. Siempre a ustedes se les va a preguntar, ¿qué es una planta sana y qué es una planta enferma? Entonces, creo que hasta ahora, considerando que las plantas sanas llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde le permite su potencial genético, ¿cómo definirían ustedes a una planta enferma? Una planta que no cumple al menos una de sus funciones fisiológicas normalmente, profe. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra definición? Que presente características anormales. Distintas anormalidades, ¿no es cierto? Que yo las puedo ver. Hay muchas enfermedades. Acuérdense que cuando hablamos de la enfermedad es un proceso dinámico. Es algo que el tiempo y la duración que puede tener cada una de las enfermedades depende del hospedante y depende también de su agente causal. Entonces hay muchas enfermedades que tienen un periodo en el cual nosotros, entre que el patógeno ingresa, comienza a actuar, en ese tiempo la planta todavía no manifiesta síntomas. Pues hay plantas que manifiestan los síntomas de manera inmediata, a los pocos días, otras tardan semanas y otras pueden tardar años. Ese tiempo que transcurre entre que ingresa una causa, evoluciona todo internamente hasta que aparecen los síntomas, es lo que se llama la incubación. Así como ahora, como estamos con esta enfermedad actual que nos está afectando a todos, estamos hablando de la incubación. ¿A los cuántos tiempos aparecen los síntomas? Bueno, lo mismo que les pasa a las personas, también les pasa a las plantas, ¿sí? Porque son los mismos patógenos de los cuales estamos hablando. Acuérdense que en las plantas pueden atacar los hongos, las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, por ahí ustedes como pueden ir un poco asociando la situación por la cual estamos atravesando. El virus que nos afecta, ¿sí? ¿Hay algún tiempo de incubación que se respete o cada enfermedad tiene un periodo de incubación distinto? No. Cada enfermedad
Acuérdense que cuando hablamos de la enfermedad, estamos considerando a lo que es a la planta, al hospedante, ¿no es cierto?, al agente patógeno o agente causal y al ambiente. Cuando coinciden esos tres vértices en un momento es lo que se produce en la enfermedad. Entonces las características que va a tener esa enfermedad, con todo lo que ello indica, toda esa interacción depende de esos tres factores que están interactuando. Entonces no hay una regla. Sí podemos decir que para tales patógenos, por las características que tienen estos patógenos, ellos actúan demasiado rápido, por así decir, su periodo de incubación es corto, es decir, en un plazo de 24, 48, 72 horas nosotros podemos ver síntomas. O sea, la enfermedad, entre que el patógeno entró, actuó y aparecieron los síntomas, capaz que en 2 o 3 días ya está. Pero depende mucho del hospedante y del patógeno. Pero no tenemos una regla. Sí sabemos que para tales, este puede tener tal comportamiento, este tal comportamiento y así. Pero no existe una regla, es decir, en esta enfermedad o en esto, o que todos son iguales. Ese tiempo de incubación es variable. Y muchas veces, acuérdense que nosotros estamos hablando, cuando hablamos del triángulo de la enfermedad, el ambiente. El ambiente es el que actúa sobre el hospedante, pero también va a actuar sobre el patógeno. O predispone a la planta y favorece al patógeno. Es decir, siempre hay una, por eso cuando se hace ese triángulo, se establecen flechitas que van y vienen de un lugar a otro. Hay una interacción constante entre esos tres puntos del triángulo de la enfermedad. No sé si quedó claro lo que estaba explicando. Sí, profe. Entonces, cuando nosotros consideramos que ocurre la enfermedad de planta, esta está relacionado a las distintas funciones fisiológicas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? La división celular, la absorción de agua, la translocación, la fotosíntesis, la reproducción. Esta foto que está aquí, en esta diapositiva, esta está en el libro de Agrios. Y ahí, de un lado, ustedes pueden ver las distintas funciones y lo que es un órgano sano, y en el otro lado, las distintas sintomatologías que pueden ocurrir en los diferentes órganos. Según el órgano afectado y la función alterada, ahí vamos a ver determinados síntomas. Lo más común que ustedes pueden, yo les dije, que traten de mirar, de observar las distintas plantas que tienen en su lugar donde están viviendo, en el jardín, en la vereda, en las plazas. Traten de ir mirando los distintos árboles. Hay muchas plantas acá en la ciudad y vayan diferenciando a ver qué es lo que yo veo anormal y qué es lo que veo sano. Y de a poco, esto es cuestión de ir haciendo el ojo y de acostumbrarse a observar, porque esta materia se basa mucho en la observación. Por ahora, en este momento, lo que pueden hacer es observación a simple vista. Diferenciar y automáticamente relacionar. Si observo una anormalidad en las hojas, bueno, a ver, pensar qué función estará alterada. Y bueno, la fotosíntesis. Y así, es como un ejercicio que uno tiene que ir haciendo. Y de paso también uno va relacionando y se va acostumbrando a utilizar ciertas terminologías. Nuestra materia, fitopatología, tiene numerosos términos que ustedes deberían ir anotando en una hoja aparte, todos los términos nuevos que van apareciendo. De manera que cada uno pueda confeccionarse un glosario de esos términos, que después le facilita a la hora de estudiar la materia. Entonces, estas son cosas generales, ¿no? Las enfermedades pueden afectar al crecimiento o al desarrollo vegetal, desde la siembra, trasplante o plantación, hasta luego de la cosecha.
y pueden ocasionar pérdidas importantes en el rendimiento y en la calidad en cualquiera de las etapas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar enfermedades en los cultivos en diferentes etapas, ¿no? Desde la semilla se enferma, la semilla tiene enfermedades, hasta que llegamos a la cosecha y después todos los productos y subproductos que tenemos, digamos que se almacenan, también sufren, son afectados por distintas enfermedades, ¿no? Otra característica que algunos de los organismos que causan enfermedades también pueden producir toxinas, que son peligrosas. No solo afectan a las plantas, sino también al hombre y a los animales. También se puede observar, dice, la destrucción de órganos, aparición de malformaciones, cambios en el color, disminución en la turgencia, mermas en la cantidad o calidad de la producción. Es decir, esos son de manera general, es decir, todas las alteraciones, anormalidades, hay distintas maneras de expresar esto, ¿no? Pero la palabra más simple es los síntomas, son todas las anormalidades que vemos en los distintos órganos o en toda la planta. Las plantas, dice, presentarán enfermedad cuando una o varias de sus funciones sean alteradas, ¿sí?, por organismos patógenos o por determinadas condiciones del medio, ¿sí? Las causas, bueno, ya hablamos ayer que eran los patógenos, ¿sí?, eran los hongos, bacterias, virus, fitoplasma, ¿sí?, y las causas no parasitarias, ¿sí? Los procesos específicos que caracterizan las enfermedades varían según el agente causal y a veces según la planta misma, ¿no? Y ahí habría que agregarle esa interacción que tenemos entre los pegantes, el agente causal y el ambiente, ¿no? Siempre hay que tener presente el triángulo de la enfermedad, ¿no? En un principio, dice, la reacción de la planta ante el agente que ocasiona su enfermedad se concentra en la zona enferma, ¿no?, y es de naturaleza química invisible, es decir, nosotros no vemos el momento en que el patógeno está sobre la planta o está intentando o ingresa, sino que vemos después, después que se produjo ese periodo de incubación o de desarrollo, de evolución. Por eso en ese momento no podemos detectarlo, pero sí después nos damos cuenta. La única manera que tenemos es viendo los síntomas. Sin embargo, dice, poco tiempo después la reacción se difunde y se producen cambios histológicos que se hacen notables y constituyen los síntomas de la enfermedad. Las células, lo que yo está escrito aquí es lo que está detallado en el libro de Agri, sino que es una manera de ir viendo y analizando algunos puntos que ustedes van a tener que recordar bien después, ¿no? Dice, las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se debilitan o destruyen. Y la capacidad que van a tener esas células y tejidos para cumplir sus funciones puede disminuir o se anula. Entonces, tenemos como dos resultados, o la planta muere o disminuye su crecimiento. Y los tipos de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función fisiológica de la planta que será afectada. Entonces, este es el ejercicio que ustedes tienen que ir haciendo. Si yo tengo una infección en la raíz, ¿en qué me va a afectar? Bueno, en la absorción del agua y de los nutrientes del suelo. Si tengo una infección en el xilema, me va a interferir la translocación de agua y los minerales. Una infección en el follaje me afecta la fotosíntesis. Una infección de la corteza obstaculiza la translocación. Una infección floral interfiere con la reproducción. Es decir, esto es lo que cada vez que uno analiza, encuentra un síntoma en un determinado órgano, tiene que ir asociando
con el tipo de función fisiológica que está afectada en ese momento, ¿no? Por supuesto que para cada una de estas acciones vamos a tener un síntoma, uno o varios síntomas asociados, ¿no? Que por lo general en el follaje de las plantas, yo les había comentado que lo que uno observa normalmente son distintos tipos de lesiones, es decir, cuando hablamos de lesiones pueden ser manchas, ¿sí?, que van a tener distintas formas, tamaños, colores, distintos tipos de extensión, ¿sí?, y según eso va a ser la gravedad o no que va a incidir sobre el desarrollo o digamos, de esa función fisiológica, ¿sí? Si tenemos una infección en la raíz, ¿sí?, en las raíces que puede haber, y generalmente hay muerte, ¿sí?, desintegración o podredumbre del raicillo. Entonces, si esa función está alterada, por supuesto que se va a alterar lo que es la absorción del agua y de los nutrientes minerales. No sé si van entendiendo eso, van comprendiendo cómo vamos a pasar esto. ¿Sí? ¿Se entiende, ingeniera? Bueno, no sé si están todos ahí en este momento escuchando. Dice, los patógenos entonces causan enfermedades en las plantas mediante debilitamiento de los hospedantes a causa de la absorción continua del alimento de sus células, es decir, los microorganismos que buscan en las plantas, ¿sí?, buscan su alimento. Entonces, como ellos son organismos heterótrofos, en esa acción de alimentarse producen debilitamiento. Alteración o inhibición del metabolismo de las células del hospedante debido a la secreción de enzimas, toxinas o sustancias reguladoras de crecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando ingresa un organismo, ¿sí?, hay algunos organismos que para avanzar en las células tienen que degradar a las células, destruir. Entonces en ese proceder es donde ellos provocan, ¿sí?, los microorganismos emiten, producen enzimas, toxinas o sustancias reguladoras de crecimiento. Lo que van a hacer es ir de alguna manera rompiendo, matando las células, avanzando, y en esa acción es donde alteran el metabolismo de las células. Producen el bloqueo de la translocación de los alimentos. ¿Por qué? Porque si se ubican tanto en el xilema o en el floema, el organismo lo que hace es obstruye, tapona el sistema conductor, y de esa manera o no sube el agua o no baja la savia elaborada. Consumo del contenido de las células del hospedante con la que entran en contacto. Entonces, esa es la manera en que estos patógenos causan enfermedades. Y las enfermedades que son causadas por los factores del ambiente, aquí estarían lo que son las enfermedades no parasitarias, son el resultado de cambios extremos en las condiciones necesarias que necesita una planta, ya sea en lo que es los extremos de temperatura, de humedad, de luz, y de los excesos o deficiencias de sustancias químicas que absorben o necesitan las plantas. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, ¿por qué estudiamos las enfermedades? Porque producen reducción del rendimiento, de la calidad, nos producen pérdidas en el almacenamiento, predispone también a que esa planta que está afectada, debilitada, sea más susceptible a la acción de otros patógenos, produce incrementos en el costo de manejo y producción, porque yo tengo que, ante la presencia de una enfermedad, tengo que recurrir a adoptar algún tipo de control, lo cual me significa algún costo, ¿no? Y también porque las enfermedades producen, algunas producen productos tóxicos, son las micotoxinas, que afectan tanto a los animales principalmente, pero también afectan al hombre. Entonces, acá me pasé una.
Con respecto a la clasificación, ¿se acuerdan que ayer comenzamos a hablar algo de clasificación de las enfermedades? Lo que hay que tener presente es que numerosas enfermedades afectan a las plantas cultivadas. Es decir, un cultivo, o sea, cada cultivo puede ser atacado por una o muchas enfermedades. Es decir, no es, casi la mayoría de las plantas, si ustedes analizan, tienen numerosos tipos de enfermedades y estas enfermedades afectan los diferentes órganos de la planta. Cada patógeno, cada grupo, puede atacar desde una hasta varias docenas de enfermedades. Es decir, acá se emplea un concepto que se llama de lo que es un patógeno o un microorganismo polífago. Es decir, poli viene de mucho. Entonces hay patógenos que tienen numerosos hospedantes. Y también hay otros que son muy específicos. Es decir, que afectan solamente a una especie de planta, a una familia de plantas o a un género. Entonces tenemos esos extremos en cuanto al rango de hospedantes que pueden tener los patógenos. Entonces, Ingeniera, ¿sí? ¿cómo dijo que podrían ser los patógenos específicos o cómo era el otro? Algunos Justo no son escuché. específicos y otros son polífagos. Entonces hay, Ok, gracias. igual ahora en la próxima hay un punto que sigue en el programa que es la clasificación de los patógenos. Y ahí vamos a desarrollar esto con ejemplos. Entonces, para facilitar el estudio de las enfermedades de las plantas es necesario agruparlas. Es decir, es necesario también para lograr la identificación y el control posterior. Es decir, hay distintos criterios. Ustedes, según la bibliografía que analizan, van a ver que hay varios criterios para clasificar a las plantas, a las enfermedades. Entonces, algunos toman en cuenta los síntomas que ocasionan. Entonces, vamos a darle a mi clic. Por ejemplo, pudriciones de la raíz. Entonces, una manera de clasificar es considerando los síntomas. Pudriciones de la raíz, cancros, marchitamientos, manchas foliares, sarnas, tizones. Estos son todos nombres comunes de diferentes síntomas que podemos observar. Entonces se clasifican en base a esto, considerando los síntomas. Entonces decimos pudriciones de raíz. Y ahí hacemos un listado de todas las enfermedades en las cuales encontramos podredumbres de raíces. Y ahí se va discriminando por hospedante y por agente causal. O tomamos, por ejemplo, todas aquellas enfermedades en las cuales nosotros vemos marchitamiento. Este es un criterio útil también, pero por ahí es como que se mezcla un poco y ahí consideramos hongos, bacterias, virus. Es un poco engorroso, ¿no? Sí puede ser una clasificación orientativa a la hora de poder hacer la identificación o conocer. Yo estoy por trabajar con determinado cultivo y quiero saber qué enfermedades tiene. Bueno, busco en la bibliografía a ver qué enfermedades están citadas para este hospedante. Y ahí, bueno, me encuentro con esta que me dice considerando los síntomas. Es una clasificación que puede ser bastante útil, ¿no? Otra clasificación toma en cuenta los órganos que están afectados. Entonces, enfermedad de la raíz. Entonces, anoto todas las enfermedades que están presentes en las raíces, todas las que afectan a los tallos, todas las que afectan a las hojas. Otra clasificación toma en cuenta los tipos de plantas afectadas. Entonces, se hace un listado. ¿Qué enfermedades están presentes en cultivos cereales? ¿Cuáles afectan a cultivos oleaginosos? ¿Cuáles son las enfermedades de los cultivos hortícolas? ¿Cuáles son las enfermedades de los cultivos de las plantas frutales? Pero el criterio más útil, que es el que utilizamos nosotros y el que comenzamos a analizar ayer, es el que toma en cuenta al agente causante, es decir, a la etiología.
¿Qué era la etiología? Es la rama de la fitopatología que estudia los agentes causales de las enfermedades de las plantas, ¿no? Entonces, según la etiología, ¿sí? Y a su vez nosotros teníamos que considerar dos criterios, la transmisibilidad y la visibilidad. ¿Qué era la transmisibilidad? Si esa causa se contagia, se pasa, se transmite a otro, de una que está enfermo a uno que está sano. Entonces, en base a eso, considerando la transmisibilidad, clasificamos las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y a su vez, esta clasificación toma en cuenta otro criterio, que es la visibilidad, y considera aquellos microorganismos que son visibles al microscopio óptico y por otro lado al microscopio electrónico. Entonces, según la transmisibilidad, consideramos a las enfermedades parasitarias a cuáles: a las micosis, bacteriosis, a las panilogamas parásitas y a las virosis. ¿Cuál de estos grupos de enfermedades son las más importantes? Las más importantes son las micosis. Acuérdense que desde el 75 a 80% de enfermedades que poseen las plantas son causadas por hongos. Las virosis representan de un 9 a un 10%, las bacteriosis un 8 o 9% y las panilogamas parásitas aproximadamente un 2%. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las enfermedades. Acá tengo un error, no infecciosas, no parasitarias. Entonces, dentro de las enfermedades infecciosas también se les denomina animadas. En algunos libros van a encontrar que dice bióticas y en otros van a encontrar que dice parasitarias. Es infecciosa parasitaria, está bien, es la manera que nosotros utilizamos en clase. Y como ejemplo acá tenemos una bacteriosis, marchitamiento de la solanácea, Ralstonia solanacearum. Marchitamiento de la solanaceae es el nombre común de la enfermedad. Y Ralstonia solanacearum es la bacteria causal de esta enfermedad. Es una enfermedad importante para corrientes principalmente porque afecta al tomate. Otra enfermedad, otro ejemplo, acá tenemos una micosis. ¿Por qué decimos micosis? Porque es causada por un hongo que causa esta enfermedad que se llama anthragnosis del mango. El agente causal es un hongo que se denomina Coletotrichum gloeosporioides. Acá tenemos el síntoma, la característica que presenta esta enfermedad. Si ustedes recorren la ciudad, en Corrientes hay numerosas plantas de mango y habrán visto que muchos mangos, los frutos, presentan esta sintomatología, que son lesiones, así como manchas hundidas de color castaño oscuro, que van avanzando, se unen y después el fruto se cae y termina pudriéndose. Es una enfermedad común acá en la zona de climas cálidos. Entonces, ¿por qué le llamo micosis? Porque es causada por un hongo. Ay, perdón, ¿qué es lo que hice? Algo toqué aquí. Bueno. Y en este caso abajo tenemos una virosis, es decir, enfermedad causada por un virus, y el ejemplo es el mosaico del tabaco. También una enfermedad muy común que afecta al tabaco y a otros hospedantes. Tobacco mosaic virus es el nombre, en este caso, del virus. Entonces, todas estas son enfermedades infecciosas, contagiosas. Después tenemos el otro grupo de las enfermedades no infecciosas, no parasitarias, inanimadas o abióticas, que pueden ser causadas por condiciones del clima. Si yo le digo condiciones del clima, ¿qué podría ser? Sequía. La falta de agua. Los extremos son los que ocasionan problemas. El exceso de agua, la falta de agua. Acá, en esta foto que está aquí, parece que fuera
parece una estrella federal, ¿no? La vemos marchita, puede ser falta de agua, ¿no? Puede ser altas temperaturas. Si digo condiciones del suelo, generalmente son el pH del suelo, el exceso de sales, puede ser la falta de algunos elementos minerales, como vemos acá en estas dos imágenes, ¿no? Esas clorosis internerval son causadas generalmente a la falta de algún elemento mineral. En estas hojas que son carnosas, se observa acá algún efecto de quemadura por el sol. Y cuando hablamos de prácticas agrícolas, generalmente son la aplicación de algunos plaguicidas. Algunos plaguicidas, herbicidas, por ejemplo, algunos fungicidas que se aplican en exceso, muchas veces producen fitotoxicidad, ¿no? Sobre todo en las hojas. Algunas prácticas agrícolas, como por ejemplo las podas, que son mal realizadas, también producen alteraciones en las plantas. Es decir, hay varias de estas causas que podemos encontrar dentro de este grupo de enfermedades, pero que se diferencian de las anteriores porque no se transmiten, no se contagian. Por eso las agrupamos como enfermedades no infecciosas o no parasitarias. Bueno, otra clasificación, entonces, esa clasificación es la más importante, es decir, que toma en cuenta la etiología. Y dentro de la etiología, sí, nos buscamos exclusivamente en la causa. Y dentro de esa consideramos su transmisibilidad y su visibilidad. Otra clasificación que también es interesante es tomar en cuenta los pedantes. Un hospedante, y ahí hago el listado de todas las enfermedades que están presentes. Entonces acá tenemos una que dice enfermedades del arroz, y lo que se hace es, se enumera todas las enfermedades. Hacemos un listado de las principales enfermedades. Lo que van a ver aquí dice tizón, sería el nombre común que tiene la enfermedad, y al lado dice Pericularia oryzae, sería el nombre del agente causal. Mancha castaña angosta, nombre común de la enfermedad, Cercospora oryzae, agente causal. Cuando yo digo por sus hospedantes y tomo en cuenta un listado, coloco todas las enfermedades sin discriminar si es causada por un hongo o por una bacteria. Hago un listado. Esta es una clasificación que puede ser utilizada cuando uno comienza a trabajar con algún cultivo. Quiero saber, a ver, qué enfermedades hay acá, en este cultivo exclusivo. Entonces, la bibliografía me tira todo este listado y eso a mí me sirve como orientativo. Casi siempre las enfermedades, las clasificaciones vienen acompañadas con algún detalle, una leve descripción de cada una de las características de cada enfermedad, y eso a mí me ayuda de manera preliminar como para hacer una identificación. Muy preliminar, pero más que nada es orientativa. Entonces acá tenemos en la imagen de arriba, esta es la principal enfermedad del cultivo de arroz a nivel mundial, está en Corrientes, que se llama el tizón del arroz. Aquí abajo, ¿ustedes ven cuando yo muevo el cursor? Sí, profe. Sí. Acá abajo hay otra enfermedad también común en Corrientes, que es la podredumbre del tallo del arroz, causada por Sclerotium oryzae. En esta otra vemos una que se llama manchado de vainas foliares, también importante acá. Y la otra es el manchado del grano de arroz. O sea, todas estas enfermedades están acá presentes, estas son fotos de nuestros cultivos de la zona. Bueno, otra clasificación también que puede ser utilizada, toma en cuenta los efectos sobre los productos cosechados. Acá ya nos vamos a otra parte, que también yo les decía que las enfermedades causaban
problemas, pérdidas en calidad, sobre todo, en productos que son cosechados y almacenados. Entonces tenemos aquí un ejemplo que son las podredumbres. Esta es una enfermedad común, que es la podredumbre de los frutos cítricos, causado por Penicillium digitatum. Si ustedes van a la verdulería, van a encontrar, o en su casa, cuando compran una naranja, un limón, y lo dejan unos días allí almacenado, de a poco comienza a ablandarse y después se cubre de un crecimiento que es lo que se llama moho. En los cítricos tenemos un moho de color verde y un moho de color azul. Entonces este es un ejemplo de una podredumbre de post cosecha. Podredumbre de los frutos cítricos, enfermedad importante. Pero les digo esto como para que traten de observar en su casa, ¿no? Y de paso ir relacionando. Los mohos. Los mohos, por ejemplo, que también en este caso son muy comunes en el maíz, en las espigas de maíz, dice moho del maíz y cereales de grano fino. Por ejemplo, en el maíz a se le llama verdín del maíz. En realidad esto, no sé si alcanzan a ver acá como un moho de color verde, también es causado por hongos del género Penicillium. Y después otro problema que también podemos tener, que son las llamadas caries. Las caries se le llama a las podredumbres de madera. En la madera, o sea, esto se puede observar con frecuencia en los troncos de los árboles caídos, o los que se dedican a trabajar la madera. Muchas veces hay hongos que se introducen y que van a producir distintos deterioros o podredumbres con distintas coloraciones, y esto por supuesto puede traer consecuencias para el posterior manejo de madera. Entonces a estas enfermedades se les llama caries. A ver qué otra clasificación viene ahora. Bueno, y otra clasificación, que después la vamos a ver en más detalle, es una clasificación que hizo este señor que se llama Magnew. Y él toma en cuenta el proceso, dice, partiendo desde el proceso de la enfermedad, involucra fisiología normal, entonces él agrupó a las enfermedades según los procesos fisiológicos que fueron afectados. Entonces él agrupa en 6 grupos. Entonces el grupo 1 dice, agrupa las enfermedades que destruyen los órganos de almacenamiento. El grupo 2, las enfermedades que causan daños en plántulas, en las primeras etapas. El grupo 3, enfermedades que afectan las raíces. Grupo 4, enfermedades que afectan el sistema vascular. Grupo 5, enfermedades que interfieren con la fotosíntesis. Y grupo 6, enfermedades que alteran el aprovechamiento de las sustancias fotosintetizadas. Esta también es una clasificación muy útil, porque acompañado a este señor lo que hizo fue agrupar estas enfermedades, proponiendo ya las medidas preferenciales y alternativas de control que se pueden dar para cada una de estas enfermedades. Por eso les decía, esto lo vamos a dar en una clase, en otra clase, para lo cual yo voy a necesitar a ustedes enviarles, esto tengo en un PDF, no están en los libros, pero sí necesito que ustedes tengan eso a mano para poder, que podamos trabajar con esta clasificación. Pero ahora solamente les menciono, es una clasificación muy, muy útil. Bueno, otra clasificación toma en cuenta la naturaleza de los procesos afectados. Entonces, este señor Wetzel lo que hizo fue considerar que los microorganismos que actúan en la planta y que actúan en las células y los tejidos pueden producir en estas 3 procesos, pueden ocurrir 3 tipos de alteraciones, modificaciones o anormalidades. Por un lado puede haber la muerte de las células, de los tejidos, de los órganos o de toda la planta entera. Otra situación puede ser que
podemos encontrar que esas células o tejidos disminuyan su crecimiento. O bien puede ser que esas células aumenten en número o aumenten su tamaño. Entonces, en base a eso, él considera que estos tres procesos pueden ser que ocurra una muerte de las células o tejidos, un crecimiento restringido de esas células o tejidos, o un crecimiento exagerado de esas células o tejidos. Y a la vez agrega otra alteración que se refiere a los cambios que pueden ocurrir en los pigmentos que tienen, digamos, están internamente en la planta, ya sea clorofila, xantófila. ¿Cuál es el otro pigmento que no me estoy acordando? Caroteno. Caroteno, bien. Entonces, por eso él habla de esto como naturaleza de los procesos. Internamente, entonces, hay procesos. Anteriormente, ¿se acuerdan que vi que decía? Las células o tejidos pueden ser afectados de distintas maneras. Entonces, lo que hizo fue agrupar. Entonces, en base a eso, él clasificó a las enfermedades y le dio estos nombres. Entonces, enfermedades hiperplásticas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso hay un crecimiento exagerado por arriba de lo normal del órgano afectado. Entonces, en este caso, como ejemplo, presenta a la galla del cuello de las plantas. La galla son tumores o agallas, anormalidades que están por encima de lo normal debido a la acción, en este caso, del patógeno, y que se traducen en esta cosa anormal que vemos a simple vista, y le llamamos tumores. ¿Qué es lo que está pasando internamente? Esa célula, por acción del patógeno, aumentó de tamaño. El aumento de tamaño puede venir porque la célula se hizo más grande o las células se dividieron de manera anormal. El otro grupo que él llamó enfermedades hipoplásticas. ¿Qué me está queriendo decir? Que internamente está viendo hay un crecimiento restringido por debajo de lo normal. Las células son como más chiquititas, o las células se dividen menos. Por lo tanto, si yo tengo células de menor tamaño, voy a tener un tejido de menor tamaño y el órgano va a ser de menor tamaño. O algo va a estar por debajo de lo normal. Entonces, en este grupo tenemos como ejemplo a estas enfermedades que reciben estos nombres. Hay un grupo de micosis que se llaman oídios, otras micosis se llaman Rogers, otras enfermedades denominamos mosaicos y otras enfermedades denominamos enanismo. ¿Qué me está queriendo decir? Que en cada una de estas yo voy a encontrar todo lo que está por debajo de lo normal. Supongamos acá tenemos estas flores, los pétalos que tienen, digamos, alterados sus colores. Los pigmentos están por debajo de lo normal. Las flores pueden seguramente capaz que tienen menor tamaño. Entonces, a todo eso que veo yo que está por debajo de lo normal, lo denomino hipoplástico. Y a otro grupo, en los cuales siempre hay muerte del órgano, de toda la planta, lo agrupó como enfermedades necróticas. Entonces, en estas enfermedades que figuran acá, que dice viruela, manchas foliares, podredumbre, marchitamiento, son enfermedades en las cuales siempre hay muerte. Muerte de la célula, tejido, órgano, en ese orden. Se muere la célula, se muere el tejido, se muere el órgano o a veces se muere toda la planta. Y entonces acá tenemos un fruto que está totalmente destruido, esto está muerto. Entonces, si esto está muerto, es una enfermedad necrótica. Entonces, vieron que hay distintas maneras de clasificar a las enfermedades según distintos criterios. ¿Qué utilizamos nosotros en nuestra materia? Consideramos la clasificación que toma en cuenta la etiología y esta clasificación, que toma en cuenta la naturaleza de los procesos afectados. Recuerden, tenemos tres procesos: muerte,
crecimiento por encima de lo normal o exagerado, o crecimiento restringido o por debajo de lo normal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. ¿No estamos perdidos? ¿Estamos bien ahí? Bueno. Estamos bien. Bueno. Ahora vamos a pasar a otra parte. De esto vamos a ver un poco. A ver, voy acá. ¿Qué sería la otra parte que continúa? Que es lo que corresponde a la sintomatología. En esto lo que es la sintomatología, que es una rama de la fitopatología que se encarga del estudio de los síntomas y los signos. Profe, ¿Sí? no se ve el Power si está compartiendo. ¿No? No. A ver, perdón. Perdón. Ya me entusiasmé. Y bueno, espera un momentito, a ver. Cierro esto acá. Me tengo que ir. ¿A dónde era acá? Bueno, con respecto a lo que hablamos recién de concepto de enfermedad, ese va a ser el tema de esa enfermedad, lo van a dar ya, es el primer trabajo práctico. Ahí seguramente van a volver a leer otra vez y van, o sea que con lo que vimos hasta ahora creo que les va a ayudar bastante para poder entender eso. A ver dónde tengo que ir acá, compartir pantalla. Ahora, ahí sí. Sí, ahí se ve. Bueno. Entonces, ahora pasamos al otro tema, que es la sintomatología. Lo que yo le decía es la parte de la fitopatología que estudia los síntomas y los signos, perdón. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de ahora? Diferenciar los síntomas y signos que caracterizan a las enfermedades, reconocer los distintos tipos de síntomas y, por supuesto, con lo que yo les repito siempre, utilizar la terminología apropiada. Entonces, este es como un resumencito de lo que estuvimos viendo hasta ahora. La fitopatología es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas. La etiología es el estudio de los agentes causales de las enfermedades. La sintomatología estudia los síntomas y los signos de las enfermedades de las plantas. Y después, bueno, lo que es el triángulo de la enfermedad. El triángulo de la enfermedad es una manera de entender cómo ocurre la enfermedad mediante lo que es la interacción del hospedante, el patógeno y el ambiente. Entonces, partimos de esto también, lo que vimos hace un ratito, la clasificación de la enfermedad de las plantas por la etiología, por la naturaleza de los procesos, por los hospedantes, por sus efectos sobre los productos cosechados. Ay, me olvidé esta, miren, la clasificación teniendo en cuenta la destructividad y la clasificación de Magnier. Perdón que me olvidé esta, que no sé dónde me quedó esta otra clasificación. Pero bueno, no importa, después no interfiero, vamos a seguir con esto. Profe, disculpe. Sí. Un compañero dice que está en sala de espera porque se le cortó el internet, si le puedo admitir. Bueno, a ver. No sabía que no me sale acá. A ver, espera un momentito. No me está saliendo, ¿no? Pero ya pude entrar, así que igual, muchas gracias. Bueno, no, porque no, no me salía algo. Entonces, en la sintomatología, el estudio de los síntomas y los signos. ¿Qué es el síntoma? Es la manifestación de la planta u órgano enfermo. Y el signo es la manifestación del agente causal.
Esto lo tienen que aprender de memoria, voy a decir, porque realmente es un punto que siempre les cuesta diferenciar qué es síntoma y qué es signo, ¿no? Acá en este ejemplo podemos ver una fruta de manzana que presenta una anormalidad. ¿Qué es lo que yo estoy viendo acá? Una ligera depresión o hundimiento en esta parte de la fruta. A este síntoma, en la cual comienza a desintegrarse, se le denomina podredumbre. Entonces, de ahora en más, nosotros vamos a referirnos a los síntomas, que cada síntoma va a tener un nombre común. Entonces, tenemos que hablar de los nombres comunes que tienen los diferentes tipos de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que me está manifestando acá en la fruta? Una podredumbre. ¿Cómo defino una podredumbre? Una desintegración del tejido o del órgano. En algunos casos comienza siempre como una ligera depresión, un tejido blando que va avanzando hasta que, según las condiciones, finalmente las podredumbres avanzan rápidamente. Pronto esto se cubre, digamos, avanza y comienza a tener olor. A veces hay, en las podredumbres casi siempre ustedes van a ver que hay pérdida de líquido, y después se cubre con, digamos, el desarrollo del agente causal. Por lo general vemos crecimientos tipo moho, tipo micelio, crecimientos algodonosos que cubren esa parte del órgano afectado. Y el signo es ya la manifestación del agente causal. ¿Qué quiere decir el signo? Es cuando ya la causa se manifiesta, el hongo o la bacteria desarrollan sobre el órgano afectado. Entonces, en esta foto que está acá abajo, ustedes van a ver que hay frutas de manzana alrededor que están sanas y hay una que está enferma, que está totalmente destruida, podrida, y en la parte externa van a ver que hay como un crecimiento de color blanco y azul que sería el hongo. Acá yo ya estoy viendo el signo de la enfermedad. Entonces, tenemos que partir de que las enfermedades de las plantas se manifiestan por medio de síntomas y signos. Entonces, el síntoma es la manifestación de la planta o el órgano enfermo, y el signo es la manifestación del agente causal. La enfermedad de planta se manifiesta por síntomas y signos. ¿Quién tiene síntomas y signos? Todas las enfermedades infecciosas o parasitarias. Por ejemplo, acá tenemos una enfermedad que se llama carbón volador del trigo. Yo les decía que todas las enfermedades tienen nombres comunes, y muchos de esos nombres comunes se refieren a alguna característica que tiene la enfermedad. Entonces, en este caso, el carbón volador del trigo es una enfermedad que afecta a las espigas de trigo, y el hongo, en este caso es un hongo causal, lo que hace es destruye toda la espiguilla, y vuela, queda como el raquis pelado. Entonces, de ahí viene el nombre, carbón volador. No queda nada sobre el raquis. Y se le llama carbón porque el hongo se desarrolla produciendo una especie de masas negras carbonosas, como un carbón. Entonces, esta es una enfermedad infecciosa, porque nosotros vemos acá el síntoma, que es la destrucción de la espiguilla, y vemos el signo, que sería la masa carbonosa. Entonces, en este caso, siendo una enfermedad infecciosa, siempre vamos a ver síntomas y siempre vamos a ver signos. Profe, Mientras que las enfermedades que le llamamos no infecciosas o no parasitarias, solamente van a presentar síntomas. Por ejemplo, en esta que son las deficiencias. Las deficiencias, las quemaduras solares, las plantas marchitas, las plantas que tienen algún problema que por exceso de salinidad, que muestran quemaduras en las hojas, las plantas que muestran algún efecto de fitotoxicidad por algún producto químico, solamente me muestran su anormalidad, sus síntomas.
no presentan síntomas, signos. Entonces, esto es como regla, ¿eh? Las enfermedades infecciosas se manifiestan por medio de síntomas y signos. Las enfermedades no infecciosas se manifiestan por medio de síntomas solamente. Y hay otro Profe, concepto, ¿sí? en lo que explicó anteriormente de el ejemplo del carbón volador en trigo, si yo tengo un cultivo de trigo y mi vecino tiene otro cultivo de trigo, por ejemplo, yo tengo la enfermedad, ¿se le puede transmitir el cultivo vecino o no? Sí, por supuesto, porque las esporas del hongo son como unas semillitas muy livianitas y son diseminadas por el viento. Entonces mi vecino lo que hace que tiene carbón y yo no tengo, o yo al revés, voy a contagiar, va a infectar, porque son enfermedades infecciosas, es una micosis. ¿Y qué tipo de alcance podría llegar a tener eso? Y depende, a ver cuánto podría estar. Como son las esporas del carbón, son muy livianitas. Y algunas pueden varios metros, se pueden diseminar. Son esporas livianas, el viento las va llevando. Se puede ir de un campo a otro tranquilamente. Ejemplo, 1 kilómetro o ya es mucho la separación que hay. No, puede llegar. Capaz que sea un poco, no sé, capaz que sí te pueda llegar, sí, sí. Por eso depende del viento y la distancia, pero puede llegar. Otro grupo que está dentro de esto también, que son las rollas van cientos de kilómetros. Son esporas muy livianitas. Para que sea efectivo, lo que tiene que tener el cultivo vecino, que está sano, es tener su flor abierta, porque este hongo ingresa por las flores. Entonces quizás por ahí depende también del estado, o sea, para que ocurra la enfermedad va a depender del estado del cultivo en la cual esté el vecino. Pero sí Gracias, pueden profe. llegar. Después vamos a ver que hay una parte de la fitopatología que se llama epidemiología, y ahí ustedes van a poder ver algunos de estos ejemplos, que hay algunos patógenos en los cuales tienen esporas grandes y pesadas. Entonces, a eso se le llama corta distancia, diseminación a corta distancia, que quiere decir entre planta y planta, unos pocos metros. Pero estas que son a larga distancia, sí, pueden llegar varios kilómetros tranquilamente. Sí. ¿Está aclarado, no? Sí, profe. Bueno. Y otro concepto que surge aquí es el síndrome de la enfermedad, ¿no? El síndrome de la enfermedad es la serie de síntomas y signos que existen a un mismo tiempo en un cultivo y que definen claramente un proceso patológico. Es decir, que hay enfermedades en las cuales nosotros podemos encontrar más de un síntoma en una planta. Es decir, hay enfermedades que presentan síntomas en las hojas, en los tallos, en las flores, en los frutos, y están, digamos, interactuando en todo un mismo tiempo. Entonces eso se le llama síndrome, conjunto de síntomas y signos que existen en un mismo momento. A ver. Entonces, volviendo otra vez, lo que es los síntomas, acá tenemos una planta sana de hierba y una planta enferma. Bien notoria la diferencia. En esta planta enferma podemos encontrar acá plantines con una enfermedad que se llama mosaico. Entonces acá se ve claramente, no hay duda cuando uno encuentra esto así, ¿no? La disminución del tamaño y después el cambio de color, ¿no? En cuanto a lo que se ve en la hoja. Hay distintas definiciones de lo que es la palabra síntoma. Dice reacciones o alteraciones internas o externas que sufre una planta como resultado de una enfermedad. Esto lo dice Agrio. Otra definición dice manifestaciones morfológicas, histológicas o fisiológicas de la planta enferma.
cuando hablamos de síntomas, nosotros tenemos que diferenciar lo que son los síntomas externos, es lo que vemos, y son los síntomas internos. Internamente, ¿qué les parece a ustedes que puede estar ocurriendo en esos tejidos o en las células? ¿Se podrán ver, observar los síntomas internos? Claro, claro, totalmente, a microscopio. Uno hace cortes de los tejidos y podemos encontrar internamente, podemos ver cómo están las células, si la célula está muerta, desintegrada, plasmalizada, si hay células más pequeñas, si hay células más grandes, es decir, todo eso son los síntomas internos. Por eso esta definición dice manifestaciones morfológicas, histológicas o fisiológicas de la planta enferma. De acuerdo a cómo están ubicados los síntomas, se pueden clasificar en síntomas primarios y secundarios. Los síntomas primarios son aquellos que ocurren en el mismo sitio donde el patógeno hizo su acción. Y los síntomas secundarios son aquellos que están distantes de donde el patógeno ejerció su acción, es decir, son consecuencia del síntoma primario. Entonces, síntoma primario, por ejemplo, en este es un caso de esta enfermedad que se llama agalla del cuello de las plantas. Es una enfermedad importante causada por Agrobacterium tumefaciens. Ya observamos este ejemplo varias veces. En este caso sirve para diferenciar lo que es el síntoma primario o secundario. El síntoma primario es el lugar donde el patógeno actúa. Yo tengo una hoja, hay una mancha, y ahí ese es el síntoma primario, que es el lugar donde el patógeno actuó. Me produjo una mancha, una podredumbre en un fruto, un cambio de color en una hoja. Bueno, ese es el síntoma primario, donde actúa el patógeno. Y el secundario es el reflejo a consecuencia del síntoma primario. Generalmente puede estar distante, puede estar en otra parte de la planta. Y a veces pueden pasar desapercibidos o uno u otro. Entonces, en este caso de la agalla del cuello de las plantas, puede ocurrir que generalmente esta es una enfermedad que se observa en plantas frutales, principalmente en duraznos, ciruelos, por ejemplo. Ataca esta bacteria a especies de la familia rosáceas principalmente. Entonces, como síntomas secundarios, puedo ver reflejados en la copa del árbol. Entonces podemos encontrar menor tamaño de frutas, menor tamaño de las hojas, puede haber clorosis en las hojas, puede haber ramas secas. Si yo me encuentro con la planta de durazno que presenta una serie de síntomas, pero no le estoy encontrando la causa todavía. O sea, son síntomas secundarios. Mientras que el síntoma primario de esta enfermedad está ubicado en el cuello o puede estar ubicado en las raíces. Entonces, el primario va a ser aquel que está allá en las raíces o en el cuello, que es donde está desarrollada la agalla. Muchas veces eso pasa desapercibido porque la planta, la agalla, si está en el cuello o está en las raíces, generalmente está tapado por suelo. Entonces yo no veo. Entonces, muchas veces cuando uno encuentra una serie de síntomas en el follaje de una planta, sobre todo en plantas adultas, en plantas frutales principalmente, uno tiene que ser un poco cuidadoso a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces vamos anotando qué síntomas estoy viendo y analizo si eso será el síntoma primario o serán síntomas secundarios. Entonces, conociendo un poco esta enfermedad, es como que uno tiene que empezar a observar también el cuello de la planta, porque puede ser que la causa esté ubicado en otro lado, ¿no? O sea, el síntoma primario, que es el lugar donde el patógeno está actuando. A ver. Entonces, otra manera que podemos clasificar a los síntomas, nosotros podemos encontrar síntomas
histológicos, es decir, a nivel celular podemos encontrar granulosis, desarrollo de gránulos, plasmólisis, diferencias en el tamaño celular, o también podemos encontrar las células muertas, oscuras. Si consideramos la fisiología del hospedante, podemos encontrar internamente, puede haber aumento de la respiración y la transpiración, hay interferencia en la translocación, sobre todo en lo que son el sistema conductor, o podemos encontrar alteraciones en los órganos, es decir, ya cuando vemos los distintos síntomas morfológicos, ¿no? Manchas, tizones, cambios de color, marchitamiento. Y otra clasificación es la que toma en cuenta la visibilidad. Entonces, si son síntomas externos que yo los veo a simple vista, como ser una podredumbre, manchas, fluorosis, o los síntomas internos que son los que son visibles al microscopio óptico. Entonces, los síntomas externos que se clasifican, que los puedo ver a simple vista, son los que ustedes podrían ir mirando en las plantas que tienen a mano. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Qué anormalidad? Los puedo ver, los puedo diferenciar. Cambios de color. Cuando hablamos de cambio de color me refiero a esa alternancia que podemos ver entre hoja sana, que tiene color verde, con distintas áreas amarillentas. La clorosis, que es la pérdida de clorofila, se manifiesta de distintas maneras. A veces notoria, sobre todo, por ejemplo, acá como dice clorosis entre las nervaduras. Otras veces las vemos así como tipo mosaico, es decir, cuando alterna el color verde con el color amarillo. Y los síntomas internos solamente yo lo voy a observar cuando hago cortes histológicos. Entonces ahí es donde yo puedo ver las distintas alteraciones que puedo encontrar en las células. Plasmólisis, células muertas, células de menor tamaño, o también en algunos casos puedo ver células más grandes. Bueno, todo eso se observa con el microscopio óptico. Y después viene la otra clasificación, que es, nuevamente volvemos a Wetzel. Entonces Wetzel también clasificó a los síntomas según la naturaleza de los procesos afectados. Entonces, en base a eso, él agrupó, considerando un crecimiento exagerado, considerando la muerte de los tejidos o considerando un crecimiento restringido, clasificó a los síntomas en hiperplásticos. Si yo veo una galla, voy a decir que es un síntoma hiperplástico porque hay aumento de tamaño. Mientras que dentro de los síntomas necróticos agrupó a las manchas, tizones, marchitamientos. En todos estos síntomas, nombres comunes de síntomas, hay muerte. De algún tipo hay muerte de tejido. Mientras que en los hipoplásticos, enanismo, achaparramientos, clorosis, mosaicos, amarillamientos, hay un crecimiento restringido. Quizás acá estamos repitiendo muchas veces algunas palabras. Yo les quiero aclarar que estos nombres que están figurando acá corresponden a nombres comunes de síntomas. Muchas veces estos nombres de síntomas también se corresponderían con nombres comunes de enfermedades. Entonces, traten de ir separando eso. Las enfermedades tienen sus nombres comunes y los síntomas también tienen nombres comunes, los cuales yo los voy a agrupar según las distintas categorías. Pero esto es como así, ¿no? Es como que puede llevar a confusión que yo repita, por ejemplo, podredumbres, marchitamientos, siendo que también puedo utilizar esa palabra como nombre común de la enfermedad. Bueno, todo hasta que uno se vaya acostumbrando a utilizarlos. Bueno, entonces, según este señor Wetzel, clasificó a los síntomas según la naturaleza de los procesos
y lo denominó los hiperplásticos como aumento de tamaño exagerado de algún órgano de la planta o de toda la planta entera, como necrótico a la muerte del tejido o órgano de la planta entera, hipoplástico, una disminución por debajo de lo normal del órgano o de toda la planta entera. Entonces, la misma clasificación que usamos para las enfermedades, la estamos utilizando para los síntomas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, las virosis sí, tienen signos. Sí. Bueno, entonces acá vamos a ver algunos ejemplos de síntomas hiperplásticos. Lo que yo le decía, hay un aumento del órgano afectado. Esta enfermedad se llama el carbón o bolsa del maíz. Y acá lo que estamos viendo que los granitos de la espiga aumentan de tamaño. Y se le llama carbón porque el hongo que produce es un grupo de hongo que pertenece a este tipo que forman esas masas carbonosas. Estas cosas anormales que se ven acá que parecen unas bolsas, cuando esto se revienta, se libera de una masa negra que serían las esporas del hongo. Las esporas del hongo son oscuras y en conjunto hace esa masa carbonosa. En este caso del durazno es una enfermedad que se llama torque del duraznero. Lo que produce es el aumento de tamaño de una parte de las células de la epidermis de la hoja. Entonces esa parte está por encima de lo normal. Entonces esto le llamamos también un síntoma hiperplástico. Y lo que vemos acá son las agallas. Agallas o tumores que son las causadas por Agrobacterium tumefaciens. Acá vemos con más detalle lo que son las agallas o tumores que pueden estar ubicados acá en las raíces o en el cuello de la planta, o algunas pueden ser aéreas, también podemos encontrarlas en ramas. Otros síntomas hiperplásticos, hay un síntoma que se llama enaciones, que son como crecimientos de parte acá que ocurren sobre la parte, sobre las nervaduras de las hojas, y que son como unas verruguitas que se ven apenas perceptibles. Estas enaciones corresponden a un síntoma que produce un virus que produce una enfermedad que se llama mal del río Cuarto. Es un síntoma que solo produce este virus, causado por virus, y que ayuda al diagnóstico de esta enfermedad. El mal del río Cuarto es una virosis importante del cultivo de maíz en Argentina. Es una enfermedad que tiene varios síntomas, en hojas, en espigas, en el tallo, pero el síntoma clave para identificar la enfermedad es cuando uno observa estas enaciones, que son como unas verruguitas, pero están sobre la nervadura de la cara inferior de la hoja de maíz. Profe, ¿Sí? el ejemplo ese que dio del mal de río Cuarto, la virosis, por ejemplo, ¿se puede transmitir a través de un cultivo que esté infectado, se lo coseche y, por ejemplo, después se vuelva a sembrar esa semilla o no? No, en este caso los virus son un grupo de patógenos muy diferente al resto de los hongos, ya sea hongos o bacterias. Los virus no tienen capacidad de ingreso para ingresar por ellos mismos a la planta. El virus no es un microorganismo vivo, sino es una partícula que está constituida por un ácido nucleico y una proteína. Entonces, la única manera que ellos tienen de ingresar a la planta es, digamos, se transmiten por un vector, la mayoría. O sea, la transmisión puede ser por contacto entre planta enferma y planta sana, es decir, cuando hay contacto de savia. Acuérdense que los virus están dentro de la savia de las plantas. O bien por la acción de un vector. Un vector es algo que lo lleva y lo trae, que lo introduce.
Entonces, en el caso de los virus que afectan a las plantas, hay un grupo de virosis que son llevadas por insectos. Entonces, en este caso del virus del mal de río Cuarto es transmitido por una chicharrita. Entonces, esa es la manera que él transmite, que lo lleva de una planta enferma a una planta sana. Entonces, en el caso de las virosis, hay que considerar esa otra parte, digamos, cuando hablamos del triángulo de la enfermedad, le tenemos que sumar el vector porque juega un rol clave en lo que es el desarrollo de la enfermedad. O sea, es una cosa diferente, pero sí, ellos pueden ir siempre y cuando esté el vector. En este caso, para este virus. ¿Sí? ¿Está aclarado o no? Sí, profe, gracias. Bueno. Y después vemos aquí la categoría de los síntomas necróticos. ¿Por qué yo los clasificaba como necróticos? Porque siempre voy a encontrar muerte del tejido o del órgano. Entonces, tiene que ir acostumbrándose a denominar. Cada síntoma tiene un nombre, ¿no? Un nombre común. Y ese va a tener cierta característica. En este caso tenemos el tizón del sorgo. Porque yo le digo tizón y bueno, son lesiones que aparecen en la hoja, que cubren una parte de la hoja y me muestran toda esta parte seca. Eso seco ya está muerto. Esto es causado por un hongo que se llama Ramolyspora sorghum. Acá, en esta otra foto, hay una hoja de zanahoria y si alcanzan a ver, van a encontrar en los bordes como parte muerta y seca. Entonces esta enfermedad se llama el tizón. Tizón en zanahoria, también causada por un hongo que se llama Alternaria dawsi. Si vemos acá una hoja de tomate, presenta unas áreas acá necrosadas, áreas muertas, secas ya. También a esta enfermedad se le llama tizón, en este caso en tomate, y el agente causal es alternario. Entonces este es un síntoma necrótico porque yo veo la muerte, veo el tejido muerto. Son lesiones alargadas o grandes que cubren gran parte de la hoja. Acá hay otros casos de ejemplos de tizón. También aquí parte muerta que cubre gran parte de la lámina foliar rodeada por un área amarillenta. El tizón de la frutilla causada por dendrofoma oscura, también un hongo. Y acá vemos el tizón de la cebollita verdeo, que se le llama mancha púrpura, pero más que nada por la coloración que quiere la lesión. Entonces los tizones son un nombre común de síntomas y que se definen como lesiones necróticas que se extienden, cubriendo gran parte o todo el tejido. O todo el órgano en este caso. La característica de los tizones son lesiones que se extienden, son lesiones extensivas, le solemos decir. Acá vemos otro ejemplo, que es el tizón tardío de la papa y del tomate, es una enfermedad importante causada por este hongo que se llama Phytophthora infestans. Y si ustedes se fijan acá en la hoja van a ver toda esta parte seca. Son lesiones, una enfermedad que comenzó y está avanzando. Se van extendiendo, eso es lo que quiere decir. Acá parte Ingeniera, ¿sí? ahí el tizón, lo que estaríamos, la necrosis esa sería tipo el síntoma, y más adelante, una vez que aparezcan los micelios por fuera, ahí sería el signo. Ahí sería el signo, claro. Ahora estamos viendo solamente síntomas. El De 10, síntoma gracias. tizón. El síntoma tizón. En este caso son lesiones que se extienden. Como esta acá, comienza acá y va subiendo, se va a la parte del brote, acá también. Bueno, y esta es una enfermedad, en el caso del tizón tardío de la papa del tomate, es una enfermedad que produce varios síntomas. Afecta a la hoja, afecta a la ramita, a los brotes, afecta, en este caso, como ataca a la papa y al tomate,
afecta al tubérculo, afecta a los frutos. Este sería como un ejemplo de lo que yo les decía hoy, el síndrome, ¿no? Cuando aparecen al mismo tiempo, en el mismo momento, distintos tipos de síntomas. Acá tenemos otro, en este caso era un tizón bacteriano, causado por una bacteria, ¿no? Se llama tizón del fuego. Fíjense que volvemos otra vez al nombre común de la enfermedad, ¿eh? Le llaman tizón del fuego porque el aspecto que adquiere esta enfermedad, que le da a la planta, parece quemada por fuego. Afecta al peral y al manzano, ¿no? Y fíjense cómo queda esta rama, ¿no? Como si hubiera sido quemada por fuego. Toda esta parte muerta, ¿no? Parte de lo que es la rama apical, ¿no? Con todos los pecíolos y las hojas secas, ¿no? Acá también parte del tallo, ¿no? Entonces, tizón del fuego, una lesión extensiva, comienza y se va extendiendo, ¿no? Y queda atizonado, suelen decir como quemado, ¿no? La bacteria se llama Erwinia amylophora. Acá continúa, ¿eh? Erwinia también produce, miren cómo queda acá el fruto, no solo produce tizón, ¿eh? Cómo va matando acá el pecíolo, cómo ya va avanzando sobre la nervadura, acá la hoja está seca, acá toda la rama ya está muerta, y también me afecta a los frutos, ¿eh? Y en los frutos me produce una podredumbre, es decir, a veces hay enfermedades que no solo hay un único síntoma, sino hay varios, ¿eh? Como en este caso, el tizón del fuego también me produce una podredumbre blanda en lo que es la fruta. Bueno, otro síntoma necrótico es el marchitamiento, ¿no? ¿Por qué es necrótico? Porque si es causada por un patógeno que obstruye, ¿no?, el sistema vascular, la planta ya no recibe más agua y bueno, por supuesto que se muere, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos, ¿eh?, síntoma necrótico. Fíjense acá, en esta parte del cultivo del pimiento, parece que fuera, hay varias plantas secas, ¿eh?, marchitas, ¿no? Y en la foto de abajo vemos ya líneas enteros de plantas muertas, ¿eh?, marchitamiento, ¿no? Hay que diferenciar el marchitamiento si se produce por falta de agua, ¿no? Pues ahí también podemos tener, pero si es un marchitamiento temporario, ¿no? La planta después, al colocar agua nuevamente, la planta se recupera. Otro síntoma necrótico son las manchas, ¿no? ¿A qué yo le llamo manchas? Vieron que de hoy yo estoy repitiendo esa palabra. La palabra manchas se ajusta más que nada para describir las anormalidades que vemos en hojas y hasta en frutos también, ¿eh? Pero más comúnmente ustedes van a ver en hojas, ¿no? Fíjense acá, esta dice mancha anillada de las hojas, ¿no? Los nombres que le dan por ahí, los nombres comunes, siempre hacen referencia a alguna característica que presenta esa enfermedad, ¿no? Entonces acá vemos áreas de color castaño, ¿no?, que están rodeados por un halo amarillento, ¿no? Vemos una mancha, acá vemos otra, ¿eh? Están separadas, ¿no? Acá vemos otras, en este caso del apio, ¿no? Y a estas generalmente algunos utilizan la palabra viruela, ¿eh? Viruela no es sinónimo de virus, sino que no sé, a alguien se le ocurrió y dijo, a estas lesiones redonditas, chiquitas, le vamos a llamar viruela. Y quedó así, ¿no? Entonces estas, por ejemplo, la viruela de la remolacha, la viruela de la selga, son enfermedades que se caracterizan porque las manchitas son redonditas, ¿no? Como en este caso que se ve acá, en el caso de la viruela, tenemos lesiones redondas con el centro gris, ¿eh?, gris o castaño, ya es lo que me está queriendo decir que es tejido muerto, ¿eh? Y después ese tejido muerto se desprende y queda el agujero, ¿eh? Entonces en este caso, esto es causado por un hongo, ¿no? Acá tenemos la viruela del apio, ¿eh?,
También porque vemos lesiones, no son tan circulares, pero el agente causal, en este caso que es Septoria, está agrupado como dentro de los hongos que producen a estas enfermedades que se le llaman viruelas. La palabra viruela hace referencia a un grupo de micosis. Hacia el final de la materia, nosotros vamos a estudiar la parte especial de fitopatología y ahí vamos a desarrollar todas las enfermedades. Entonces, las micosis, que son numerosas, fueron agrupadas por sus nombres característicos. Entonces, ahí vamos a estudiar a las viruelas, a los oidios, a las rollas, a las manchas foliares, por separado. Sino que es como para que vayan, por ahí van a preguntar por qué tantos nombres. Bueno, así ya están agrupadas estas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de viruela, no asociar a virus, sino que viruela es el nombre común de un grupo de micosis. Acá tenemos otra enfermedad que se llama la mancha ojo de rana. No sé, a alguien se le ocurrió. Es una enfermedad, ojo que es una enfermedad muy importante en soja, ¿no? En Argentina. Entonces, también acá vemos lesiones pequeñas que están separadas, que tienen generalmente un color, en este caso castaño, y un borde más oscuro. En este caso vemos otro tipo de manchas, en este caso se llama la mancha negra del rosal. Fíjense que, volvemos, el nombre común de la enfermedad va a hacer referencia a alguna característica. Se le llama mancha negra porque son lesiones bien oscuras, que aparecen sobre la hoja. Entonces, ¿qué es una mancha? ¿Cómo tenemos que definirla? Son lesiones necróticas localizadas. Se observan principalmente en hojas, pueden ser circulares, irregulares, limitadas por las nervaduras y pueden presentar bordes castaños o amarillentos. Entonces ustedes en fitopatología no solo tienen que aprender a identificar y diferenciar un síntoma, sino también tienen que aprender a describirlo. Acá se usa mucho lo que es la descripción. Entonces, para eso tienen que conocer las características de cada una de los síntomas. Entonces, hoy vimos que los tizones eran lesiones necróticas extensivas. Cuando hablamos de manchas, son lesiones necróticas localizadas. ¿Qué quiere decir localizadas? Que el patógeno ingresa en un punto y actúa ahí. No se va extendiendo. Por eso vemos acá tantas manchitas así separaditas. Llegó una espora de hongo, se acomodó aquí, actuó y se produjo esa lesión. En otro lado cayó otra esporita, es decir, se localizan en un punto. La acción de ellos es de actuar en ese punto, no más de ahí desde el lugar donde él ingresó. También podemos encontrar manchas en frutos. Algunas enfermedades presentan síntomas en frutos. Por ejemplo, acá dicen el pimiento, antracnosis en frutos de pimiento y tomate. Las antracnosis son otro grupo de micosis, que se caracterizan también por presentar síntomas variados en hojas, en tallos y en frutos. En este caso, en los frutos que vemos acá, lesiones hundidas, deprimidas, que van a tener distintas coloraciones. Lo mismo vemos acá en frutos de tomate. En el caso de estas lesiones hundidas acá en los frutos, si bien al principio tienen aspecto de mancha, pero después a medida que van avanzando, terminan pudriendo la fruta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, no se me están durmiendo, ¿no? Están ahí, se están escuchando, porque yo no los veo, así que no. Bueno, ya vamos a dar el último ejemplo.
porque si no estamos con muchos conceptos nuevos. Igual esto volvemos a repasar otra vez, todas las veces que ustedes necesiten, si por ahí no les queda claro, me dicen, volvemos a repasar. Otros síntomas necróticos son los cancros. Los cancros son lesiones que se presentan ya en ramas o tallos, semejantes a una rajadura y pueden ser causados por hongos o bacterias. Acá ya hablamos de otro nombre, de otros síntomas, y en otros órganos, generalmente en ramas o tallos, o sea, en plantas más leñosas sobre todo, en árboles, y vamos a encontrar a veces así como unas rajaduras, tal como se ve acá en la diapositiva. No son síntomas de los más comunes que nosotros observamos, pero hay una gran cantidad de hongos o bacterias que pueden producir este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando ahora? Son distintos tipos de síntomas, de nombres comunes de síntomas y las características que pueden presentar algunos. Partiendo, por supuesto, de la clasificación que toma en cuenta la naturaleza de los procesos afectados, que es la clasificación de Webster, que clasifica en síntomas hiperplásticos, necróticos o hipoplásticos, que es la misma clasificación que se puede utilizar para clasificar las enfermedades. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a dejar acá. No sé si quieren hacerme alguna consulta. ¿Sí? Sí, sí. No, no, los virus no. Los virus, espera un momentito que voy a cerrar acá. Bueno, respondiendo a tu pregunta, las enfermedades infecciosas, habíamos dicho, las bacteriosis, la micosis o la virosis, presentan síntomas y signos. El tema es que tanto las bacteriosis como las virosis tienen signos visibles. Yo los puedo ver a simple vista o puedo aplicar alguna metodología para observar el signo. En tanto los virus, como son considerados, no son considerados patógenos, sino son, y aparte por la característica que ellos tienen de vivir siempre asociados a un hospedante vivo, no tienen signo externo visible, pero sí tienen signo interno. Entonces la manera de observarlo es verlo. Para eso, cuando hablamos de la clasificación que tomaba en cuenta la visibilidad, los virus solamente son visibles al microscopio electrónico. No tienen ellos síntomas, signos visibles. Para ello, para identificar una virosis, bueno, después vamos a estudiar los distintos métodos, ¿no? Pero se evalúa, bueno, la sintomatología que presentan y después se considera mucho, se toma en cuenta el tipo de transmisión que ellos tienen. Pero sí, identificar virosis no es sencillo, ¿no? Sino que hay una serie de síntomas que te pueden ser orientativos para decir que vos estás sospechando que se trata de una virosis. No sé si esa era tu pregunta, ¿no? ¿Cómo?
Y sí, porque por ejemplo, bueno, después vamos a estudiar que muchos de los síntomas que encontramos en las plantas pueden ser causados por hongos y bacterias. Lo que te da el indicio digamos, de la identificación, del diagnóstico de una enfermedad. La palabra diagnóstico quiere decir la identificación del agente causal. Ese es hacer el diagnóstico. Vos te vas al médico, le explicás, le mostrás todo, le decís todos los síntomas que tenés y lo que esperás que el médico te dé un diagnóstico. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico de un cultivo o de una planta. ¿Y qué buscamos? Bueno, empezamos a anotar todos los síntomas. ¿Y qué más tenemos que buscar? Si hay algún signo, es decir, si está el patógeno o la causa presente. Entonces, con eso nosotros podemos identificar rápidamente. Entonces, la identificación y diferenciación del signo es clave para el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, cada uno de estos agentes causales, ya sea los hongos o la bacteria, tienen signos característicos. Cuando hablemos de las micosis, vamos a ver cierta cantidad de signos, y cuando hablemos de la bacteriosis, vamos a ver que las bacterias tienen un único signo. Entonces, con eso nosotros podemos identificar de alguna manera preliminar. Hay enfermedades que son conocidas, entonces uno, con lo que observa de síntomas, más con lo que observa de signos, más la bibliografía, podemos hacer un diagnóstico rápidamente, ¿no? Estamos hablando en un laboratorio o en condiciones de campo. A veces un técnico está muy especializado y anda con una guía. Vieron que hay manuales o guías de enfermedades con ciertas características. Hay enfermedades que son muy conocidas y uno las puede identificar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo encuentro algunos síntomas que yo sospecho que son de virus? Generalmente la mayoría de los virus producen síntomas de tipo hipoplástico. Es decir, los virus por lo general te producen mosaicos, fluorosis, amarillamientos, enanismo, deformaciones, cambios de color, así, que a vos te da una idea que podía ser una virosis. Entonces, con eso, más otras evaluaciones que uno hace, más la bibliografía, puede pensar que se trata de una virosis. La mayoría de las virosis tienen síntomas muy bien típicos, ¿no? Y que con una bibliografía, una adecuada, uno puede llegar a una conclusión, ¿no? Pero sí, cuando hay que hacer una identificación muy específica, bueno, sí, uno ya recurre al laboratorio y existen metodologías para eso, ¿no? Los virus, generalmente uno estudia, se identifican de acuerdo a los tipos de transmisión, se hace serología, se hace PCR, hay técnicas mucho más precisas, más sensibles para identificar al virus. ¿Sí? Pero todo eso después lo van a estudiar ustedes. ¿No? Falta todavía para esa parte. ¿No? Bueno, a ver, estoy viendo acá lo que dice en el chat. Hasta ahora yo recibí creo que solamente dos o tres nombres de alumnos que van a ser que son promocionales. Nadie más me dijo nada, nadie me mandó un correo, o son poquitos los promocionales. Buen día, ingeniera. Sí. Cuando nos tomaron la inscripción, porque yo consulté, nos dijeron, a mí me dio la opción, por ejemplo, regular nomás, y nos dijeron que teníamos que esperar a que pasen las mesas o algo así para que nos cargue promocional. ¿Eso tenemos que comunicarnos nuevamente con alumnado o con cátedra? Yo tengo la lista, hasta ayer, por ejemplo, tenía la lista, pero ustedes estaban todos como regulares. Me dijeron, no, espera hasta que se acomode todo, bueno. Pero no, yo quería saber nomás para tener una idea de cuántos alumnos eran. Ingeniera, ¿sí? Yo le mandé un mail hace un rato para que me anote con la lista de los promocionales también. Bueno. Ingeniera, ¿a qué mail le mandamos los datos para eso? A ver, espera, voy a escribir acá. Voy a escribir.
Sí, la verdad que no, era más que nada pero tener una idea de cuántos chicos son. Bueno, y otra cosa que me estaba preocupando, a ver, ahí está. El correo de Gmail. Más que nada es un control. Y acá en la lista, creo que está, no sé si está todavía, Joaquín Quiroga es el ayudante. Hay 2 ayudantes que tenemos para fitopatología. Y él es el que le controla, le va a controlar lo que es la asistencia. Les recuerdo, los promocionales tienen obligación de asistir a la teoría. Se les toma asistencia. Salvo que por ahí, porque tampoco se puede exigir mucho, por en cuanto depende mucho de la conexión que tenga cada uno, ¿no? Pero en lo posible se trata de que estén presentes. Y después lo que quería, bueno, no sé cómo puedo hacer para informarles. El lunes 7 deberían ingresar ustedes al aula virtual. Pero no sé cómo, porque era como para, si yo ya tengo la lista de ustedes en Excel, la lista del SIU, voy a mandar directamente a UNE virtual. Y si no, les voy a pasar el código de automatriculación para que ustedes puedan ingresar. ¿No apareció el correo, dicen? Ay, no, porque le mandé a una sola. Yo también. Perdón. Ingeniera, buen día, disculpe. Yo me matriculé ayer en Fito. ¿Quedaría ya así? Ah, ¿ya te matriculaste? Ah, bueno. Sí, Buen día, sí, ingeniera. Fito 21 es la clave y quedé como matriculada, digamos. Ah, bueno, no sé. ¿Y eso quién te dio o te dijeron así? Habían pasado acá por el chat los chicos. Y bueno, yo también estoy como promocional, así que también, como dijo la compañera, que había que esperar que alumnado pase la lista con todos los... Ah, bueno. Bueno. Gracias. Ah, bueno, está bien. Todavía nosotros no habíamos autorizado eso. O sea, le íbamos a avisar porque no está todavía cargado, faltan cargar algunas cosas y bueno. Profe, le consulto, ¿y los que no nos matriculamos, esperamos o lo hacemos con ese código que pasaron los chicos? Y podemos, hoy es jueves, podemos esperar hasta mañana viernes, a ver, ¿no? Como para hacer de manera ordenada nomás, y bueno. Bien, muchas gracias. Acá Profe, dice, disculpe. sí, Yo le vuelvo a consultar por el tema de la condicionalidad. sí, Con los chicos que estamos adeudando una sola materia, nos organizamos para armar una nota y presentar al consejo. ¿Es factible, profe? O sea, ¿usted no tiene inconvenientes, digamos, en que lo hagamos? no, o sea, yo no, eso deciden ustedes, los alumnos seguramente plantearán su propuesta, lo harán por medio, finalmente el que presenta es el centro de estudiantes, ¿no? Sí. Y somos después se trata en consejo directivo y ahí todo lo que, de acuerdo a la propuesta y de acuerdo a lo que se trata en la comisión de enseñanza, bueno, ahí se decide, no depende de mí. Y yo tampoco no les puedo decir no lo presenten, seguramente habrá no solo para esta materia, sino para otras, seguramente. Pero por eso, o sea, solo le consulto si usted no tiene inconvenientes nomás en que... No, bueno. para nada. Sí, porque somos más de 10 chicos los que estamos en la misma situación, así que por ahí, como somos varios, no. Claro. No, eso depende del consejo. Perfecto. Ustedes saben que el consejo siempre
Hay un grupo de personas y ahí va por comisión y se trata, se discute, se evalúa y bueno, puede ser que sí o puede ser que no, eso depende, se analizan varias cosas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Y qué materias están debiendo? En mi caso, fisiología. Creo que tenés que tener fisiología aprobada, ¿qué más? Botánica aprobada. Genética, botánica y fisiología. Ah, bien. Hay casos de otros chicos que no sé por qué no hablan, pero, por ejemplo, adeudan botánica. Sí, sí. ¿Ustedes rindieron ahora botánica? Sí, esta última mesa rindieron botánica algunos, en mi caso rendí fisiología y salí mal, y genética creo que hay también chicos que están adeudando. Bueno, yo les voy a pedir, a ver cómo podemos hacer, les voy a pedir a los que, sobre todo a los que son promocionales, que me envíen un correo electrónico, a mi correo. Entonces yo voy armando aparte mi grupo en el correo y es la manera en que me comunico. A veces con los promocionales hay otro tipo de comunicación que, bueno, sobre todo porque envío los power o porque envío alguna bibliografía o porque por cualquier otra, o por el día que tenemos que dar la teoría. Así que generalmente me manejo así de esa manera. Bueno, a ver qué otra cosa, no me acuerdo qué más tenía que decirles. Bueno, si no hay otra cosa, dejamos y nos vemos la próxima. Estoy leyendo todo lo que dicen acá, los mensajes, por eso estoy demorando un poco. Ingeniera, ¿la próxima clase cuándo sería? ¿El miércoles a las 8? El próximo miércoles, sí. Perfecto. ¿Y los prácticos cuándo empiezan? El lunes 7. Al lunes 7. ¿Y la hora no saben todavía? No, ya les dije a ustedes que la hora que se habilita seguramente será a partir de los horarios de fitopatología, siempre eran a partir de las 14 horas. Lunes y jueves son los días de fitopatología. Y ahí lo que sí ahora, una vez que está, voy a tratar de, una vez que ustedes si pueden ingresar, ahí van a estar separados ya en las distintas comisiones. Son 4 grupos y cada uno va a tener un docente acá. Ok, ingeniera, gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Perfecto. Hasta luego, ingeniera. Chao, hasta luego. Chao.